Cristina Curaco de Vélez, en conjunto con un grupo de compañeros y compañeras de diversos espacios organizados en el archipiélago de Chiloé, decidimos tiempo atrás, bajo el contexto de COVID-19, que no podíamos quedarnos en casa sin generar espacios de discusión y diálogo, que aporten al despertar que hemos venido viviendo desde el estallido social. Es por ello que hemos decidido realizar los Quelcunes constituyentes con la intención de generar formación política en nuestro territorio. Estos diálogos buscan democratizar la información y visibilizar los debates que se han dado al interior de las asambleas y organizaciones territoriales y políticas, en el contexto claramente del proceso constituyente. Es así como hemos realizado numerosos programas visibilizando las estructuras de poder que nos reprimen a diario, la economía neoliberal y capitalista que genera el extractivismo y vulneración de los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. De igual manera, visibilizamos la violencia colonial presente en los territorios y cómo estos idearios coloniales están presentes en la concepción del Estado unitario, cómo se replican en las políticas públicas e instituciones que las sostienen, pasando por alto que somos un país plural y diverso. De igual manera, en estos Quelcunes hemos visibilizado la violencia estructural hacia las mujeres. Enfatizamos que el cuidado de la vida humana y natural debe estar por sobre el capital. Esto debe estar integrado en una nueva constitución y en un futuro proyecto de la construcción de una nueva sociedad. También en nuestros Quelcunes que tuvimos todos los viernes a las 9 de la noche, también conocimos las experiencias territoriales de organizaciones políticas que existen en nuestro archipiélago, las cuales han aportado con diferentes formas de pensar lo político, integrando la diversidad territorial y cultural para avanzar hacia la soberanía de los pueblos. Hemos tenido un largo caminar en este proceso desde que empezó esta pandemia y consideramos que la herramienta del Zoom en este caso y también del Facebook han sido útiles para generar este tipo de diálogos y potenciar la formación política en nuestro territorio. Desde el estallido social consideramos relevante mencionar los movimientos sociales como el movimiento estudiantil, el movimiento secundario, quienes fueron, quienes levantaron esta lucha, que nos entregaron esa cuota de esperanza que necesitábamos, que en algún momento éramos un pueblo dormido, entonces los queremos recordar también, arriba los secundarios. También a los pueblos originarios, quienes nos entregaron mensajes de soberanía y también de unidad de los pueblos. Para comenzar este Quelcún, hoy día nuestros panelistas van a hacer diferentes comentarios en relación al estallido social y a todo este contexto que nos ha llevado a este plebiscito. Y quisiéramos comenzar con el movimiento feminista, cómo ha aportado a este proceso, cómo se ha integrado también en los movimientos sociales y cómo también nos ha entregado nuevos horizontes políticos de organización, ya sea de una manera más amorosa, más afectuosa y también de unidad dentro de los movimientos. Para hablar de los movimientos feministas nos acompaña hoy día también nuestra compañera querida Cristina Carrasco, que ella es economista feminista y también es una activa participante de este movimiento. Cristina, te dejamos la palabra para que nos comentes sobre el movimiento feminista. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches a todos, a todas, compañeros y amigas del panel. Y bueno, a ver, tenemos pocos minutos cada uno, cada una, porque si no, pues se alargará mucho, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar con una brevísima mini historia, porque creo que la historia siempre cuenta, ¿no? Y hay que conocer la historia para saber lo que está pasando actualmente. Y digo una mínima historia para saber primero que somos herederos de luchas mucho anteriores, y también lo digo porque hay algunas chicas jóvenes con las cuales me he topado
que me dicen, yo es que me lo he hecho todo sola, ¿no? Dice, perdona, pero hay muchas mujeres en la historia que han dejado la sangre en el camino para que hoy tú y yo podamos estar aquí, ¿no? Y puedas estudiar, etcétera. Por tanto, creo que es bueno saber de la historia. Pero no hay tiempo, pero la historia comienza, pues seguramente yo diría, cuando llegaron los españoles, una parte, y antes a lo mejor también habría que estudiar. Pero quedémonos en la historia reciente. Yo creo que durante la dictadura, el movimiento feminista, las mujeres fueron muy valientes, ¿no? Porque ahí realmente salir a una manifestación te jugabas la vida, ¿no? Y ahí hubo en los años 82, 83, dos lemas que significaban la lucha que se estaba dando. Uno fue en la democracia en el país y en la casa, es decir, en el país es una cosa y en casa también, ¿no? O sea, la lucha capitalista y la lucha patriarcal. Y otro era Mujeres por la Vida, que era un claro enfrentamiento con la dictadura de Pinochet. Cuando viene la transición, todo se ralentiza, se desmovilizan la mayoría de los movimientos sociales y quedan en manos de los partidos. Y aquí, pues ya sabemos lo que pasó durante, pues, 20 años, más o menos. Digo 20 porque a partir del 2010 ya comienza a sentirse alguna movilización, ¿no? Tenemos todas las movilizaciones concretas, que no voy a nombrarlas porque no tengo tiempo, pero sí, la del movimiento feminista a partir del 2010 ya hay un gran impulso, ¿no? Del movimiento feminista. A partir del 2015 ya empiezan las grandes manifestaciones, cada vez más. Recordemos el 2018 que hay el Mayo Feminista, donde se pone en cuestión, ¿no? Toda la violencia patriarcal, y esto, digamos, se generaliza por todos los territorios del país. Y después ya tenemos el 8 de marzo del 2020, donde hay manifestaciones multitudinarias en Santiago y las equivalentes en población a prácticamente todos los espacios de las ciudades y de los territorios de Chile, ¿no? ¿Cuáles fueron las luchas? Bueno, si vamos hasta los años 30, teníamos en primer lugar el derecho a voto. Claro, es que hoy votamos tranquilamente, ¿no? Pero es que fue hace 4 días que no teníamos derecho ni siquiera a voto, ¿no? Otra lucha importante ha sido y sigue siendo la despenalización del aborto, porque se ha conseguido algo, pero tampoco tanto. Han sido importantes todas las luchas contra la violencia tanto del abuso, tanto de la violación, tanto de los maltratos, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que han habido algunos lemas muy buenos que han reflejado cuál era la rabia o lo que se estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, ni una menos. Por ejemplo, nos queremos vivas, claro, que nos estaban matando, ¿no? Por ejemplo, el machismo mata, es decir, es que morías literalmente, ¿no? Después entonces todo está, y después también la resistencia colectiva a la violencia estatal, ¿no? O sea, no es solo los hombres, sino el Estado también es un macho. Y por tanto, la violencia del Estado es brutal, contra todos y todas a lo mejor, pero muy específicamente contra las mujeres, ¿no? Y también estuvo toda la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Estas luchas de alguna manera continúan, hay momentos que se hacen más agudas unas que otras por determinadas situaciones, pero están presentes. Pero yo creo que en todo esto finalmente el movimiento feminista ya en los últimos años ya había asumido lemas que reflejan lo que se está asumiendo como la sostenibilidad de la vida, ¿no? Es decir, tenemos muchos problemas por ser mujeres, pero también por ser mujeres en un ámbito capitalista, racista, clasista, etcétera, ¿no? Y entonces ya decimos, vamos mucho más allá de la igualdad, porque la igualdad que se nombra tanto es imposible conseguir en este sistema, por definición del sistema, ¿no? Y por tanto, a lo que vamos es a otro mundo posible, distinto para hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué hemos aprendido entonces del movimiento feminista? Yo creo, voy a nombrar 3 o 4 cosas. Yo creo que primero la universalización, es decir, cómo
se ha logrado, ¿no?, que los movimientos feministas de todo el mundo mundial, por decirlo de alguna manera, hayamos fortalecido lazos importantes. Y si no, el ejemplo más claro es cómo se universalizó la canción de Un violador en tu camino, ¿no?, que se tradujo a 23 lenguas, es decir, hasta en los países árabes, en los parlamentos de los países árabes, se cantó en algún momento, con el riesgo que estaban corriendo aquellas mujeres, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay muchas formas de feminismo, o sea, sabemos que hay muchos feminismos, que hay unos feminismos de clase, de no clase, coloniales, decoloniales, etcétera, ¿no? Pero cuando son cosas importantes, hemos siempre logrado ponernos de acuerdo. No ponernos de acuerdo a lo mejor en lo ideológico o en los principios fundamentales que defiende cada una, pero sí, por ejemplo, la coordinadora 8 de marzo, pues es clave para organizar el 8 de marzo, es decir, llegamos a algún acuerdo, ¿no? Y esto me parece un ejemplo cara a la izquierda, por llamarlo de alguna manera, que normalmente divide en vez de juntar fuerzas, ¿no? Otro es la forma de funcionar. Yo creo que el movimiento feminista tenemos que aprender de él, de una forma de funcionar, de asambleas no verticales, no hay aquí jefas o secretarias generales, ¿no? Pero tampoco es aquello de que cada una haga lo que quiera, no. Estamos en una organización, hay una gestión colectiva, hay comisiones de trabajo, etcétera, ¿no? Pero no hay, y yo creo que nos ha favorecido en esto, que la sociedad tradicionalmente a las mujeres no nos ha dado poder, ¿no? Porque entonces, al no jugarnos ningún poder, que es un poco la forma de trabajar masculina a la lucha por el poder, el ego masculino, no tenemos esa lucha por el poder. Y eso ha favorecido muchísimo a que podamos estar, oye, ahora eres vocera tú, ahora soy yo, ahora la coordinadora, etc. No digo que no haya mujeres que no tengan ganas de poder y que haya mujeres que tengan ego. No digo a nivel individual que puede existir, pero como colectivo no ha funcionado así, ¿no? Y yo creo que esto es un aprendizaje importante, y no digo que sea el único colectivo que funciona así, eso tampoco lo he dicho, ¿no? Pero que es un aprendizaje importante, porque no es fácil, no, es complicado funcionar de esa manera, porque ¿cómo llegas a los acuerdos? Esto requiere mucho más tiempo, más energía, de seguir escuchándote, de abrir la mente, de decir, ponerte en el lugar de la otra, a ver qué me está diciendo, cómo la puedo entender, ¿no? Etcétera. Por tanto, yo creo que ese es otro aprendizaje. Y yo creo que el último es que el movimiento feminista también ha ido asumiendo o entendiendo o participando de objetivos que no son solo de mujeres. Claro, el aborto es de mujeres. La violencia contra las mujeres, que no es la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres es solo contra las mujeres, por razones específicas, ¿no? Pero después, cuando decimos la sostenibilidad de la vida y estamos por otro mundo, aquí conectamos con otros grupos, con otros movimientos, ¿no?, que estamos por lo mismo, que tenemos que ir debatiendo cómo le entendemos cada uno y ponernos de acuerdo. Pero a medida que ha pasado esto, yo creo que cada vez más el movimiento feminista ha sido, no sé cómo decirlo, como aceptado, como puntos de encuentro con otros movimientos sociales, ¿no? Y hemos creado muchas complicidades, ¿no? Y yo creo que esto también es muy importante para todo lo que se nos abre ahora por delante. Bueno, eso quería comentar rápidamente. Gracias. Gracias, Cristina, por tus comentarios. Sin duda el movimiento feminista nos ha enseñado bastante de horizontalidad, como tú bien mencionabas. Ahora quisiéramos invitar a la compañera Janet Cárdenas. ¿Está por ahí, Janet? Bueno, ella va a hablar desde la visión del campesinado, cómo ha aportado a este estallido social,
cuáles son los elementos fundamentales que están presentes y la discusión que se está dando y que se quiere dar para la recuperación de tierra, soberanía alimentaria, los debates que existen ahí. Hola Janet, ¿cómo estás? Tienes que activar Hola, tu buenas noches a todas, a todos compañeros. Bueno, también como decía Cristina, en realidad al hablar del movimiento campesino, ¿no es cierto? También primero deberíamos hacer un pequeño recorrido hacia lo que ha sido nuestra historia como movimiento campesino, cómo hemos contribuido en el aporte a esta sociedad también, y que muchas veces el campesinado, no solamente en Chile, también a lo largo del mundo, es como una capa menospreciada. Es como, mira, no, es más fácil conceptuar políticamente la clase obrera a la clase campesina. Y cuando hablan bien de clase campesina, generalmente hablamos de gente que no tiene como participación política, no tiene como un mundo de conciencia, ¿no es cierto?, política social. Y llevado a esta mirada, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo el campesinado en Chile, junto a los grandes procesos que se produjeron en la reforma agraria, logró hacer, yo diría que el trabajo, el cambio más importante que se ha producido dentro de la sociedad chilena, al cambiar todo un sistema de inquilinaje y esclavitud en donde nosotros, si miramos hacia atrás, teníamos que habían más de 1.800.000 inquilinos en alrededor de 10.000 latifundios que existían en Chile. Cuando de repente se habla a la rápida de la reforma agraria, como un proceso truncado, muchos lo miran también porque después vino la contrarreforma, ¿no es cierto?, con Pinochet. Yo diría que la reforma agraria es uno de los proyectos políticos más victoriosos que ha alcanzado los que fueron parte de los movimientos sociales de esos tiempos, porque en realidad logró sacar de la esclavitud a todo un pueblo. Hoy día el campesino ya no dobla la rodilla ni se saca el sombrero delante del patrón. Aunque hayamos cambiado, ¿no es cierto?, y hoy día tengamos asalariados rurales, tengamos trabajadores rurales, eh, la relación con los medios de producción nos son vendiendo y esclavizando el alma. Entonces, frente a eso se ganó la dignidad del pueblo. Y al ganar la dignidad del pueblo, obviamente tenemos un nuevo panorama social en Chile. Tenemos una mirada distinta en Chile. Obviamente después, bajo muchas pérdidas de vidas humanas, ¿no es cierto?, que fueron causa de la persecución que hizo la dictadura, se murieron gran cantidad del campesinado, especialmente los dirigentes, a los que también se les castigó sin el derecho a las parcelas que se entregaron, ¿no es cierto? Hubo como mucha persecución al campesinado en Chile. Aún así, nosotros hoy día no podemos decir cómo ha tratado el sistema cuando nos hablan de globalización, tratan de invisibilizar a los pueblos, y dentro de esos grupos sociales han invisibilizado al campesino. Y entre las políticas públicas que han sido las que han matado también a este campesino dentro incluso de estos 30 años de democracia, ¿no es cierto?, metiéndolo en un programa de desarrollo a nivel centralista, no respetando las identidades propias de cada territorio. Nosotros nos encontramos hoy día con que el campesino ha logrado también sobrevivir, manteniendo sus luchas, muchas veces enfrentado a un modelo y a un sistema que ha tratado de irlo arrinconando cada día más. Frente a esto, han nacido muchas organizaciones campesinas, porque han nacido muchas organizaciones manejadas por un sistema político que es el que hoy día tenemos de asistencialismo en el campo, pero también han nacido la defensa del territorio, la defensa de la producción y la defensa de la clase campesina a través, por ejemplo, de organizaciones como Anamuri, como la CLOC, como muchas organizaciones que están hoy día y son parte de toda una lucha en el mundo rural. Entonces, frente a esto,
nosotros diríamos que el llegar hoy día hasta acá, hasta donde estamos para un futuro plebiscito, para una nueva constitución, ¿no es cierto? El mundo campesino organizado ha sido parte de estas luchas y de estos debates. Obviamente queremos estar presentes en una nueva constitución que se va a escribir con todo o todas los que somos parte de los movimientos, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, yo quería primero leer una cosa muy bonita, porque siento que identifica a mi clase social, y que dice: los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Esto lo escribió Eduardo Galeano. Y yo creo que los nadie, hoy día, pero desde hace mucho tiempo, venimos fijando historias, así como en un momento determinado la participación de todos los, o gran parte de los dirigentes campesinos, de las familias campesinas, se logró transformar socialmente este país, se hizo de nuevo, en realidad. Aunque haya venido después la contrarreforma y hoy día las tierras, ¿no es cierto?, no están tampoco en las manos de lo que los trabajan, y son parte más nada de las fortales, son parte de, de mucha agroindustria. Y frente a eso también nosotros tenemos una mirada muy distinta, en donde es necesario plantear nuevamente la economía campesina como un punto de desarrollo, pero de desarrollo y sustentabilidad de la vida y del planeta. Porque el campesino, aunque muchas veces lo han querido calificar como si es un microempresario, si es un emprendedor, el campesino tiene una mirada distinta. No está dentro del mundo capitalista, porque su relación con la tierra también no solamente hace producir la tierra, sino que ve cómo no dañar a la tierra. Tiene un respeto hacia ella. Y frente a esto, es necesario, por ejemplo, romper ciertas estructuras como que manejan hoy día las agroindustrias con todo lo que son los herbicidas, plaguicidas, ¿no es cierto? Es necesario recuperar el agua, por ejemplo, entre las grandes peleas que nosotros tenemos que dar y que tenemos que defender dentro de una nueva constitución. Y dentro de eso hemos hablado mucho en esta asamblea, en estos cabildos que se han hecho, ¿no es cierto? Y se sacó un manifiesto del campesinado en Chile, que yo quisiera tomar aquí algunos puntos con los que nosotros queremos ser reivindicados y considerados dentro de la nueva constitución. El acceso a la tierra, tanto de los campesinos, los hijos de los campesinos, los jóvenes urbanos, que tienen la voluntad de trabajar en la producción familiar agroecológica, de modo de priorizar en el país la agricultura familiar campesina en todos los niveles. ¿Por qué es necesario la agricultura campesina? El monocultivo hoy día ha dañado terriblemente este país, daña la ecología, ¿no es cierto? Entonces la mirada del campesino de producir varias cosas dentro del territorio, creo que es una de las cosas que nos va a llevar a plantear una vida distinta, resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso. Y esto es súper importante. O sea, hoy día la Constitución en Chile ampara la privatización del agua. En el norte chileno, por ejemplo, o sea, ni siquiera en el norte, en la zona central, y bueno, parte de nuestros territorios ya están dentro de esta problemática. Los campesinos no tienen agua ni para lavarse.
En realidad el agua está siendo tomada por las grandes empresas de la agroindustria, la minería, para sus producciones. Entonces nosotros también como movimiento campesino reivindicamos desprivatizar el agua, recuperar el agua para los chilenos. Esa es una de nuestras grandes luchas que tiene que quedar dentro de esta nueva constitución. A apoyar y promover la educación agrícola, ¿no es cierto?, desde nuestros territorios. Eso es algo, el sistema globalizado del capitalismo a nosotros nos despojó no de nuestros saberes o de nuestros conocimientos, del espacio en donde poder desarrollarlo, porque provocó a través de la educación el destete de la memoria de la que nosotros muchas veces hemos hablado, ¿no es cierto?, en donde se provocó un inmenso vacío cultural, por lo que muchos de nuestros conocimientos han tenido que ser defendidos por mujeres que han conservado las semillas, las cuidadoras de semillas, ¿no es cierto? Porque nosotros antes aprendíamos de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y nuestros abuelos aprendieron de sus abuelos, de sus madres. Bueno, esta educación de hoy día, al globalizarla para sacar al campesino del campo, hizo que nosotros perdiéramos muchas generaciones de saberes con nuestros conocimientos. Por eso hoy día una de nuestras luchas es que la educación se replantee hacia los territorios, que no tengamos que salir de nuestros territorios para poder lograrlo. Proteger las semillas tradicionales, fomentar y proteger la ganadería campesina, establecer políticas de fomento al turismo rural campesino, apoyo decidido y práctico a las organizaciones campesinas, en donde sean ellas, digamos, las que tengan que sumar a las políticas de desarrollo de este país. Eso más o menos es a grandes rasgos lo que yo tengo de lo que hemos logrado conversar del futuro del campesinado en Chile. Bueno, muchas gracias, Janet, por tu presentación. Sin duda, ambos movimientos que han sido presentados nos han entregado grandes aportes y también horizontes a las futuras luchas que tenemos que conquistar, como es la propiedad de la tierra y del agua y de los bienes que hoy en día son entendidos como recursos, pero esperamos en algún momento que sean bienes comunes. Ahora quisiera pasarle la palabra al compañero Cristian Ruiz. Él nos va a hablar de los derechos humanos en este proceso de estallido social, más bien de la vulneración de los derechos que hemos vivido y que han estado presentes. Cristian. Hola Carmen, hola también a todas, a todos del panel y a todos, todas y todos quienes nos estén acompañando virtualmente desde Facebook. Me parece que las dos presentaciones anteriores, o las dos palabras que me antecedieron, cumplen de cierta medida desde un análisis que compartimos desde el Quelcún Constituyente, y que también la Escuela Superior Campesina, dentro de sus principios, de su lógica, ha podido desarrollar en el territorio como quizás ninguna otra organización, en torno a la eco y la interdependencia. Y en esa misma dinámica me parece importante también mostrar cómo no solo son estos conflictos estructurales del sistema, sino como los derechos humanos, que son los acuerdos mínimos que como sociedades en conjunto hemos tomado como acuerdo, aún así no han sido respetados. Obviando, ¿cierto?, las distintas violaciones sistemáticas que hay en el derecho humano en las mujeres, en el campesinado, en los grupos de opresión más directos, y solo pensando un poco en el conflicto que se genera desde el 18 de octubre en adelante, también desconociendo la vulneración de derechos humanos de los compañeros y compañeras mapuche, y de los distintos conflictos sociales que se han vivido en Chile. Quería dar algunos datos, ¿cierto?, de qué tan profunda fue la represión a las manifestaciones, que dice que alrededor de 11.380 personas fueron detenidas en el contexto de revuelta social. Estos son números sacados desde el INE, desde el INDH, por lo cual pueden ser corroborados. Así como hubieron más de 3.700 personas heridas, y de las cuales 280 y un poco más fueron niños, niñas y adolescentes. Es decir, transversalmente el Estado venía ocupando
desde un principio, cuando el 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera le declara la guerra a su mismo pueblo, es que comienza sistemáticamente a violarse los derechos humanos, a la par de cómo comienzan a crecer exponencialmente también las manifestaciones en el país. Es sorprendente revisar algunos estudios e investigaciones que han ido saliendo últimamente y que demuestran exponencialmente el crecimiento a llegar casi a las 3.000 manifestaciones en el último semestre, cuando lo que más había llegado a movilizarse, que fue en el movimiento estudiantil del 2011, ni siquiera llegó a las 1.500 durante el semestre más álgido de movilización. Eso demuestra, o de una u otra manera, visibiliza que mientras el pueblo efectivamente en la calle sale a manifestar sus demandas, el Estado asimismo exponencialmente vulnera los derechos humanos de las personas. Creo que también se ha hecho bastante la idea fuerza de los daños oculares, que son alrededor de 445 daños oculares a personas, de las cuales presentaron traumas 411, y quienes sufrieron estallido de pérdida total fueron 34. Yo creo que no es azaroso la forma de represión que tuvo el Estado en torno a estas acciones. Creo también que, en este caso no tengo los datos, pero no son difíciles de hoy en día por las redes sociales encontrar cómo ha crecido el nivel de gasto militar y de represión del Estado. Y creo que también ahí es como nos planteamos en este proceso constituyente que se está abriendo, primero con este proceso de votación de la prueba de rechazo, pero cómo va a ser ese Estado que se quiere intervenir de una u otra manera. Vamos a pelear ese Estado que reprime al pueblo mapuche, que reprime las libertades de las mujeres, que reprime a la manifestación social. Creo que son preguntas que también tenemos que hacernos a la hora de visorar un futuro diferente para un país que no ha cambiado su lógica militar desde la dictadura de Pinochet. Creo que queda muy en la retina también de cada uno y cada una, probablemente de quienes son mayores, la misma actitud y forma de represión. Muchos y muchas han venido, y con el tiempo espero que sean más, no tengo tampoco los números exactos, pero personas que vienen siendo vigiladas, perseguidas, incluso lo han allanado las casas sin motivo alguno, siendo dirigidas más palabras de Víctor Pérez, que habla de la infiltración como de organizaciones criminales y terroristas, hablando de ollas comunes y asambleas sociales. Creo que eso demuestra también en la posición en la cual está el Estado y efectivamente el grupo de poder que se encuentra detrás de este gobierno, cómo desconoce completamente la realidad de las mayorías. Y creo que se hace necesario, creo que por ahí también quiero ir cerrando, el fortalecer, ¿cierto? La institucionalidad, por un lado, en torno a la fiscalización de los derechos humanos y cómo estos se violan y se respetan, no solo obviamente desde la acción represiva o de los aparatos represivos del Estado, sino que también sistemáticamente, porque en Chiloé podemos ver cómo el extractivismo, los conflictos medioambientales sorfean, ¿cierto?, entre la respeto y no respeto de los derechos humanos, sin contemplar obviamente los ecosistemas y cómo esto lo destruyen y que van en contra también de la vida. Creo que es necesario empezar a analizarlo desde la distinta veredad. Creo que también fue responsable por parte de la élite política en no poner estos números, ¿cierto? Y estas reparaciones, que también hubiese juicio y castigo para quienes tomaran las decisiones previo a realizar estos procesos constituyentes, porque mientras más avancen los procesos políticos, más solayados van a quedar estos conflictos que sufrieron compañeros y compañeras en la calle. Creo que, y más aún cuando sabemos que la institucionalidad que defienden estos compañeros y compañeras no tienen la capacidad o la misma herramienta que puede llegar a tener el Estado, creo que se hace necesario plantearlo como una demanda bastante fuerte en todos los territorios, porque al parecer es una dinámica que el Estado, si no llega a cambiar supuestamente en este proceso, va a seguir manteniendo al menos sostenidamente, esperemos que no vaya creciendo, en torno a la represión que viven las demandas sociales de distinto tipo. Creo que eso era importante de recalcarlo, así como también al principio Carmen nombraba a los secundarios y secundarias que fueron quienes dieron un puntapié inicial en este proceso. No podemos olvidar a quienes también fueron capaces de dar la vida por el ideal de cambiar y transformar a un nuevo Chile
y que hoy en día está en disputa, ¿cierto?, en cada una de las trincheras en las cuales nos encontramos. Así que eso, compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian. Me gusta mucho esa reflexión que siempre tú haces, de que los derechos humanos a veces no se pueden separar de otros derechos de la naturaleza, y ese tipo de análisis son interesantes. Bueno, ahora vienen todavía 3 intervenciones más. Me gustaría pedirle a los compañeros y compañeras que siguen de que traten de ver el reloj antes de comenzar la intervención, para que sepan más o menos en qué momento debiesen terminar. Entonces aprovecho también de darle un saludo al periódico Resumen de la 8ª Región, que también está transmitiendo esto en vivo. Siempre nos han estado apoyando los compañeros y compañeras de allá, así que muchas gracias. Y dejo con Diela Alarcón, que les va a hablar acerca de la promulgación de la ley 21.200 y la importancia que, o lo controversial, o la importancia que ha tenido esto para el proceso que estamos viviendo de plebiscito. Bueno, buenas noches a todos los compañeros y compañeras del panel, a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, igual saludarlos a ellos, a todos y a todes. Bueno, en este momento a mí me toca un poco poner los pies sobre la tierra de lo que significa esta reforma constitucional que permite el plebiscito que se va a celebrar este día 25 de octubre, este domingo. Bueno, esta reforma constitucional lograda por todos los chilenos y chilenas, que hemos estado en la calle desde el 18 de octubre en este país. Eso es súper claro, es como tenerlo sumamente claro a la hora de entender que esta reforma se logra a través de esa movilización de la gente, y que la llama muy bien rebelión popular. El doctor en historia Sergio Grés, que estuvo con nosotros hace 3 semanas atrás, parece, un viernes, hablando del proceso constituyente. Entonces yo pienso que es el nombre adecuado para lo que ha sucedido en nuestro país. De aquí en adelante me voy a referir a eso como rebelión popular. Bueno, esta rebelión popular que se desarrolla en Chile y que tiene momentos álgidos, y que en este minuto la misma pandemia lo ha mantenido como encapsulado, pero que hay un rebrote permanente, que está latente, que no está muerto, sino que está en una latencia, como una semilla que está esperando en un momento determinado encontrar el momento preciso para florecer. Pero esto es lo que posibilita este plebiscito. Y esto, entonces hablamos de la ley 21.200, que es una ley que tiene 13 artículos, del 130 al 143, y reglamenta el antes, el durante y el después del plebiscito. Como los tiempos están súper acotados para que podamos todos dar una visión global de todos los temas, voy a referirme solamente a 3 artículos, que son de alguna manera los más controversiales. Aquí me referiré al artículo 183, que habla de los 2/3. Cuando se habla de los 2/3, ahí nos encontramos con una situación súper complicada, porque el problema es que va a impedir que se llegue a acuerdo en muchas cosas que son trascendentales. Que si no se obtiene el quórum necesario del 2/3, esto no va a aparecer en la Constitución que se va a inscribir, que se va a escribir. ¿Por qué? Porque para llegar a tener un tema que aparezca en la Constitución, tiene que estar aprobada por este quórum de 2/3. Si no se logra este quórum, simplemente eso no va a la Constitución. Y si esto no va a la Constitución, simplemente eso significa que siguen vigentes las leyes existentes. Es decir, si no se llega a acuerdo en el tema de que el agua tiene que ser un bien nacional, pero que en realidad sea considerada como un derecho humano básico, se resguarde el acceso al agua, se garantice por parte del Estado el acceso al agua para el consumo humano y para mantener los ecosistemas, si no hay un acuerdo en eso, sigue rigiendo el código de agua creado en dictadura. Entonces, esas son las situaciones que producen el tener amarrado en el artículo 133, este 2/3. El otro artículo, bien,
controversial en este tema es el 135. Y este habla de las disposiciones especiales. Le voy a leer datos concretos. La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos de autoridad establecidos en esta Constitución o las leyes. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, esta Constitución quedará plenamente vigente. Es decir, en el Estado de Chile van a haber legislando dos poderes. La Convención Constituyente, que llamémosla así ahora porque es lo que aparece en esta ley, la Convención Constituyente va a estar escribiendo leyes, es decir, creando una nueva Constitución, y paralelo a eso el Congreso va a estar legislando. Y legislando en base a la Constitución de la dictadura. Y nadie va a poder hacer nada porque ellos van a tener esa atribución que la consagra este artículo. Y de alguna manera ellos van a poder seguir legislando y se va a poder aprobar el TPP-11, que nosotros vimos en el Quelcún de la semana pasada, como Camila Montesinos de Anamuri nos comentó las graves implicancias que tiene este TPP-11 y cómo estamos a las puertas si si el Senado, la Cámara Alta, lo aprueba, nos encontramos con un tratado que no va a poder hacer nada, incluso si ganamos nosotros el plebiscito no lo podemos detener si el Senado lo aprueba. Así de graves. Entonces, eso hay que tenerlo claro. De alguna manera, este artículo, el 135, es el que blinda, digamos, y protege el modelo neoliberal, porque impide que se cambien cosas que son fundamentales, porque además le entrega el rango de constitucional a los tratados de libre comercio. Es muy controversial porque se habla de que en la última parte dice, el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de la República del Estado de Chile, su régimen, las sentencias judiciales y firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Hasta ahí llega. Y ellos excusan de que esto se hace para que los acuerdos de tratados de derechos humanos sean respetados. Pero sabemos nosotros que en este minuto, lo acaba de decir Cristian, todos los derechos humanos que han sido transgredidos durante el momento de las movilizaciones, como muchos territorios están todavía siendo producto de zonas de sacrificio, siendo que hay firmado tratados de que tenemos que vivir en un ambiente medio ambiente libre de contaminación. Entonces, de alguna manera, esto lo que hace es blindar a los tratados de libre comercio para entregarles el rango también de tratados firmados y ejecutoriados por Chile, entonces no se pueden modificar. Y eso significa que tratados de libre comercio, como los firmados con Estados Unidos sobre farmacología, que nos impide a nosotros producir nuestros propios medicamentos, no lo podemos modificar. Y esto significa y eso es lo que al final hace que nosotros no podemos producir nuestros propios medicamentos y tengamos medicamentos carísimos, gente que se muere porque no tiene acceso a los medicamentos. Y un ejemplo claro lo tenemos en Argentina, que no tiene este tratado, que produce sus medicamentos y que los medicamentos son mucho más baratos que en Chile. También hablamos del TLC de la minería y tantos tratados de libre comercio que en este minuto, producto de este artículo que le da ese rango, es lo que impide que se pueda modificar esto, a pesar de que es el pueblo soberano el que pide esta nueva Constitución. Y para terminar, porque ya no me quedan minutos, estoy fuera casi, es el artículo 136, que habla muy cortito, de los procedimientos. Y aquí es algo bien absurdo. Se supone que esta es una convención constitucional que en la práctica, voy a decirlo simplemente, debería ser una asamblea constituyente, pero el nombre que tenemos, es decir, lo que tenemos ahora es eso. Y ahí habla, en el artículo 136 habla de los procedimientos y habla que
se podrá reclamar, conocerán esta reclamación 5 ministros de la Corte Suprema. Es decir, no es posible que la Corte Suprema, que está elegida por la Constitución antigua, por esa normativa, supervise a la Constitución que se está creando. Es absurdo. Entonces, lea los artículos con detalle, se nos acaba el tiempo, así que por favor lea, son pocos artículos y es muy importante para saber que en la práctica está amarrado nuevamente el proceso. Y nos toca desamarrar el proceso, simplemente. Harta tarea para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diela. Nos quedamos entonces ahí con la tarea para la casa de tener que revisar esos artículos que tú mencionas de esta ley, la ley 21.200, se lo recordamos a quienes lo están escuchando. Y justamente las tareas para la casa, más allá de leer, también tienen que ver con el accionar. Y las dos intervenciones que vienen a continuación van en esa línea, así que le abrimos el paso a Marcela, que nos va a comentar un poquito acerca de la experiencia que tuvo la comuna de Castro con sus cabildos comunales. Y bueno, después le mencionaré la que viene después. Vámonos más, Marcela. Ya, gracias. Voy a tratar de ser bien cortita. Si me alargo me dicen, no importa, no me enojo. Igual, antes de empezar, saludar a todos los compañeros que estamos acá, valientes, viernes en la noche, tarde, pero aquí estamos y no nos va a sacar nadie de aquí, parece, en mucho tiempo. Así que acostúmbrense nomás. Decir también que en relación a lo que dijo Cristina, mucho de lo que está sucediendo ahora tiene que ver con la porfía de mujeres que nunca dejaron de manifestarse, no importa lo que estuviera pasando, y el 8 de marzo y el 25 de noviembre, y buscando siempre visibilizar los conflictos por los que estábamos pasando y también conectarlos con todo lo demás. Y en lo que decía Cristian, yo pensaba cuando él decía eso, que lo que él compartió, cuánta más gente habría en la calle si es que no estuviera en riesgo la vida de nosotros. O sea, en este minuto salir a decir lo que pensamos cuesta la vida, cuesta un ojo, cuesta la humillación de estar preso, cuesta que te hagan controles de identidad porque tienes cara de o porque andas con una bandera mapuche, y cuánta más gente podría estar en la calle diciendo lo que siente y lo que piensa si no estuvieran las Fuerzas Armadas chilenas que están a favor del sistema defendiéndolo. Y después también pensé y recordé, y bueno, y esto ya como para ir empezando a hablar de lo que me tocó a mí, que es el tema de los cabildos, decir que nosotros en Castro, un grupo de personas, llevamos harto tiempo tratando de levantar una asamblea social que vaya revisando y que vaya poniendo en la mesa los problemas que nos causa el sistema, y que cuando comenzó la revuelta, cuando comenzó esta rebelión chilena, rápidamente nos unimos y comenzamos a proponer la formación de una asamblea social de Castro que se reactive, y empezamos a trabajar en distintas tareas. Y una de esas tareas le tocó a un grupo de compañeros que se dedicó a la elaboración, a la implementación de cabildos. Y luego a la sistematización de estos cabildos que están en un documento que también en algún momento podemos compartir, una pega súper grande. Yo estaba en otra comisión, pero igual alguien está con el micrófono abierto. Y bueno, el producto de esa sistematización, quiero, bueno, muy brevemente contar de qué se trató, pero no sin antes decir que veníamos como aviones antes del 15 de noviembre, cuando apareció este famoso acuerdo por la paz que nos dividió,
nos hizo mal, a muchos los desmovilizó, mucha gente se sintió muy deprimida, muchos luchadores, mucha gente que venía con todas las ganas de hacer algo, se fue para la casa, porque sintió que ya era más de lo mismo y que hasta aquí no iba a pasar nada. Por suerte han ido volviendo. Entonces, pero decir eso, que también ese acuerdo por la paz, del cual nació la ley 21.200, que fue escrita por un grupo de lobistas de las empresas, hay un reportaje de CIPER que muestra quiénes fueron quienes redactaron esa ley, que igual es súper interesante leer. Que nos frenó, fue un freno ese 15 de noviembre, ese acuerdo por la paz, una división, desaparecieron movimientos que venían armándose para enfrentar al sistema, pero ahí quedó. En todo caso, contarles que en Castro hubo esta instancia de los cabildos, donde se realizaron 11 cabildos ciudadanos en la idea de la iniciativa que propuso la Coordinadora Unidad Social. En estos 11 cabildos participaron 339 personas, 190 mujeres y 149 hombres. Y en estos cabildos se aplicó la metodología que se propuso desde Unidad Social, en la que se le hacían preguntas a grupos y que ellos iban poniendo la respuesta y ahí había un moderadora que iba sistematizando estas respuestas, y todas estas respuestas de estas preguntas se pusieron en este documento del cual les hablo, y que está muy ordenadito y que los invito a leer, y no sé si lo podemos compartir desde alguna plataforma para que ¿cómo se llama? Para que se vea. Y dentro de todo lo que a mí lo que más me interesa decir, estamos hablando, esta sistematización fue en diciembre, pero los cabildos se hicieron entre octubre y noviembre. Y dentro de los temas más importantes, y con esto quiero terminar, o quizás antes, decir que se realizaron estos cabildos no solo en Castro, también se realizaron en sectores rurales como Quilquico, como La Estancia, también en Nercón, aparte de en Quehue también se realizó un cabildo, y en estos cabildos, como les decía, se preguntaba por qué Chile despertó, o sea, eran unas preguntas tipo que se sugirieron para realizar en todo Chile, por qué Chile despertó, qué reivindicamos hoy y qué necesitamos, perdón, se me perdió, por aquí voy, para cambiar las cosas. Dentro de todos los temas, que las categorías o los temas que se presentaron, está el salario, la salud, el derecho a la cultura, la educación, la vivienda, el trabajo, la vida en comunidad, derechos sexuales y reproductivos, democracia, participación, movimiento social, juventud movilizada, medios de comunicación, modelo neoliberal, derechos humanos y la Constitución. En los cabildos que se realizaron en Castro, en los 11 cabildos, lo que se dice en relación a la Constitución es que se plantea la necesidad de una nueva Constitución política de la República por medio de una asamblea constituyente. Esto tanto por sus vicios de origen, la constitución que tenemos ahora, como las características que impiden un cambio del modelo político, económico y social. Y se señala que esta debe tener un carácter representativo y participativo, y que en su elaboración se aseguren los derechos sociales. Por ahí me quedo yo para que quede resonando Asamblea Constituyente. Muy bien, gracias Marcela. Siguiendo todo el sentido del mundo en cuanto a que lo último que tú mencionas, que son las demandas sentidas de nuestros pueblos, ¿cierto? Y en este caso, lo que quedó plasmado de lo que plantearon las distintas personas de los sectores de Castro,
justamente nadie salió a la calle pidiendo una convención constituyente y una ley 21.200 como la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Así es que Jorge Manrique se va a encargar ahora de la parte final de todo esto, que tiene que ver justamente, el título de su intervención es Alquimia, cómo transformar una convención constitucional en asamblea constituyente, que fue igual parte de lo que estuvimos hablando hace un par de quelcunes atrás. Adelante, Jorge. Gracias, Fernando. Hola a todos, todas y todos. Antes de iniciar, quiero poner en relevancia la función que ha cumplido la Escuela Campesina en este espacio, que nos ha permitido, o por lo menos a mí, esencialmente, formarme, aprender, y que creo que ese era el fin de este Kelkun. Así que un aplauso, un bravo para la Escuela Campesina. Bueno, yo a diferencia de mis compañeros, lo que voy a exponer lo escribí un poco para ajustarme en los tiempos y no dispararme, y un poco también para ordenarme en las ideas y que sea concreto y que tenga algún provecho. Detrás de los crímenes horrendos que cometió la dictadura, creo que hay otro mal que nos afectó como nación: el despojarnos de una herramienta que nos permitía luchar por una vida mejor, defendernos de las injusticias, ser libres. Quiero decir que nos robaron algo esencial para desarrollarnos como seres humanos: la política. Ellos nos quitaron esta herramienta para así poder usarla en su beneficio. Nos dijeron que era mala, que era dura, que era sucia. Nosotros les creímos y nos fuimos a casa, mientras ellos privatizaban cuanto bien público podían y su constitución fraudulenta se los permitía. Es así como la educación, la salud, el agua, la energía, nuestras pensiones, nuestros bienes naturales cayeron en sus garras. Mientras dormíamos, un extractivismo salvaje se extendió a lo largo de todo el país. La minería, las forestales, la agroindustria de que hablaba Janet, la salmonicultura, la pesca. Todo esto y más cayó como una pesada noche oscura sobre nuestra larga y angosta faja de tierra, trayendo pobreza, enfermedades, tanto a personas como al medio natural. Sumado a todo esto, el sistema permitía colusiones, cohechos, robos institucionales, corrupción de autoridades y un largo etcétera. Y cuando comenzamos a despertar, nos reprimían y nos asesinaban. La política, ese artilugio que nos permite leer la realidad. Pepe Mujica hace poquito nos decía bellamente que la política es la lucha por la felicidad humana. Y aún así, hay muchos que creen que eso que nos robaron es un trasto sucio, algo denigrante, y por lo tanto lo abandonamos. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que los carpinteros van a dejar de usar el martillo solo por el hecho de que un psicópata lo usó para golpear a alguien? ¿Que la política sea usada por algunos para beneficio propio? No quiere decir que esta no sea una antorcha para ver el mundo y que lo ocupemos para luchar por la felicidad de nuestros pueblos. La política es solo una herramienta, como el serrucho y el martillo. Podemos usarlo para dañar y destruir, o para construir entre todos una casa, una enorme y hermosa casa donde quepamos todos. Por lo tanto digo, esta es la primera pócima que transmutamos, esta es la primera pócima para transmutar una convención constitucional en una asamblea constituyente. Informémonos, leamos, discutamos, dialoguemos, soñemos con ese Chile que queremos. El 18 de octubre del año pasado Chile despertó. Mire, salimos a las calles, inventamos consignas, con una brocha y un trozo de cartón expresamos nuestra rabia y descontento. Bailamos, nos encontramos y logramos lo que en años anteriores parecía imposible: echar abajo la constitución del dictador. Pero la casta política, apertrechada y asustada en su reducto, hizo lo que sabe bien hacer. Construyó una trampa en la cual algunos cayeron, otros se fueron y miles nos creímos, y miles no les creímos y seguimos luchando. Pero vino la pandemia y la clase gobernante usó esto para desmovilizarnos. Sin embargo, aquí estamos nuevamente, cuidándonos, cuidando la vida. Volvimos a las calles,
espacio donde a lo largo de la historia hemos logrado tanto: el voto de las mujeres, el voto de los analfabetos, y últimamente se han parado proyectos extractivistas, se lograron las 8 horas de trabajo, la eliminación del trabajo infantil y tantos otros más. Tenemos que seguir en la calle manifestándonos, y estar movilizados no significa solo marchar. También hay que organizar cabildos donde discutamos cómo soñamos nuestro país, nuestro Chiloé, y con esos diálogos elaborar documentos que lleven los delegados constituyentes que nosotros elijamos y que vayan mandatados con estos acuerdos a discutirlo en la constituyente. Hay que organizarse, hay que empoderarse para correr el cerco lo más posible y lograr una verdadera asamblea constituyente, que sea libre, soberana, pluricultural, en definitiva, democrática. Siento que podemos hacerlo. Es verdad que la historia nos dice que hemos tenido muchos fracasos, pero también es cierto que se han logrado grandes victorias. Hay que ir con todo. Si no, ¿para qué? Esta es la otra pócima que nos permitirá la alquimia de transformar una convención constitucional en una asamblea constituyente. La lucha nunca debe parar. Se dice que la lucha es como una espiral. Se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Aún tenemos esperanza. Esa palabra se ha convertido en un arma que nos permite mantenernos en pie y con energía para seguir adelante. Fito Páez, en una de sus canciones, nos dice: no será tan fácil. Yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Nosotros venimos a ofrecer nuestros corazones. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Está muy bueno el escrito, me gustó bastante. Eso lo escribiste tú, ¿cierto? Sí, sí, sí. Buena. Sí. Felicitaciones. Sí, gracias, gracias. Gracias a ti. Bueno, esa habría sido la última intervención de esta como línea que se generó. Habían un par de preguntas en el Facebook, que si bien una la respondió Janet por escrito, creo que es importante retomarla aquí. A ver, voy a tratar de leerla lo más fluido posible. La preguntó Juan, ¿era Juan o no? Disculpen. Sí, Juan Curumilla. Me escribe: ¿bajo qué proceso se establecería que las tierras que son las más numerosas están en manos de unos cuantos y cultivan lo que sea, secando y dejando sin agua poblados que terminan desapareciendo? ¿Cómo desprivatizamos el agua y las tierras? Claro, tiene que ver con la desprivatización del agua, expropiaciones, etc. Así que, Janet, no sé si quieres compartir porque esto también queda grabado en audio, entonces si es que tú respondiste en el Facebook, pero quienes lo escuchen después no lo van a poder conocer tu respuesta. Así que esa pregunta es para Janet. O para quien quiera tomarla igual. Creo que por eso es tan importante las organizaciones que tienen que seguir defendiendo en la calle, ¿no es cierto? La desprivatización del agua, de la salud, de la educación, porque nada de esto está dado o otorgado con una nueva constitución. La única forma, como hemos venido hablando en este proceso de los Kelkunes, ¿no es cierto?, es la gente organizada y movilizada. El pueblo nunca nada se le ha regalado, menos lo van a regalar ahora. O sea, el desprivatizar el agua es cambiar una parte del modelo económico. Ellos tienen el agua como uno de los grandes recursos que tenemos que, yo creo que recuperar arrebatándolo. Con grandes movilizaciones, todo el pueblo organizado. No se va a ganar con una nueva constitución si no la peleamos todos. Por eso que después del apruebo hay que seguir organizándose y movilizándose para, como decía Jorge, presionar a los futuros constituyentes que nos representen. Nosotros somos el pueblo soberano y somos el poder constituyente, aunque no, a lo mejor no estamos siendo reconocidos frente en este escenario de las dos
alternativas que se entregan, ¿no es cierto? Porque ahí está más que nada el poder constituido ya. Pero nosotros somos el pueblo soberano, es el poder constituyente que tiene que lograr estos cambios. Y no veo, o sea, nosotros como movimientos sociales, también del mundo campesino y otros movimientos, no vemos otra alternativa de cómo nos puedan entregar el agua, que no sea a través de esas movilizaciones. Muchas gracias, Janet. Bueno, había otra reflexión, una pregunta que no sé si la quieren tomar porque no sé si corresponde analizarla al Quelcún, pero tiene que ver con si existe algún proceso de crítica o autocrítica de quienes estuvieron en la Asamblea Territorial de Castro respecto de por qué está, en el fondo, como que fue desapareciendo en el tiempo. Y aquí recordemos que en Castro en este momento no hay Asamblea Territorial activamente, al igual que en muchas otras comunas de Chiloé, donde pasó lo mismo, y también a nivel nacional. Hay un proceso que tal vez es nacional, pero si es que si quisiera conversar un poquito acerca de eso, que se hizo una consulta, y luego si parte del panel quiere hablar sobre lo que estimen conveniente relacionado con esto de la Constitución, perfectamente está abierta la Yo quisiera decir algo respecto a lo que tú dices, Fernando, y yo creo que tú tienes razón. Sí, es verdad que hay que hacer miradas autocríticas, siempre tenemos que estar autocriticándonos para fortalecernos e ir viendo los errores que se cometen para ir subsanándolos o ir mejorándolos o ir visionando cómo se vienen las cosas. Lo que sí creo que no es el espacio como para hacer esa discusión que es necesaria. Es verdad, o sea, lo demuestra la Asamblea Social de Castro, casi prácticamente no existe. Y ahí se suman varios factores que sería bueno discutirlo y conversarlo. O sea, nunca los hechos se suceden por uno o dos factores, sino esos son múltiples los factores que involucra. Y la verdad, desde mi punto de vista, no creo que haya sido tanto el acuerdo por la paz que haya desarmado, desmovilizado la Asamblea Social de Castro. Ahí hay otros factores que hay que analizar y sería bueno conversarlo, pero pienso que no es el espacio. Igual yo quiero decir algo al respecto porque creo que todo es aprendizaje. Hemos vivido varias décadas en dictadura y no sabemos convivir en democracia real, no sabemos escucharnos de repente, estamos esperando líderes que nos digan qué hacer, y cuando hay tareas concretas que realizar, no sé, no se cumplen porque son fome, porque no son tan como rimbombantes, en fin. Entonces finalmente una asamblea o un grupo organizado tiene que realizar distintas tareas y todas tienen que hacerse bien y no estar esperando que alguien diga lo que hay que hacer, si eso se decide en la conversa, uno aprende a convivir en democracia, como decía Carmen el viernes pasado cuando conversamos. La democracia se aprende en la convivencia, en la conversa, en el cabildo, en organizarse para hacer algo. Y que ya el tema de los líderes y de que alguien diga cómo se hacen o qué cosas hacer, como que no nos sirve para lo que queremos lograr. No queremos repetir lo que se está haciendo ahora. Queremos hacer las cosas de otra forma, una forma horizontal, donde todas las palabras valgan, donde no solo los intelectuales hablen, donde todos tengan cabida y todos puedan decir qué opinan, qué piensan, qué sienten y qué quieren hacer. Y claro, autocrítica necesitamos todos y tenemos que hacerla, pero para eso hay que reunirse, hay que juntarse, hay que conversar y hay que ver cuál es el fin, el objetivo que tenemos, y a veces hay que dejar de lado algunas ideologías o algunas, más que ideologías, no sé cómo ponerlo, estructuras mentales quizás, porque el fin es más importante, pues entonces, claro, tenemos que buscarnos de acuerdo a nuestras afinidades y todo,
pero a veces por ser demasiado perfeccionistas terminamos no haciendo nada. Pero como dice Jorge, es algo que tenemos que conversar y revisar entre nosotros, ¿no? Pero para eso necesitamos reunirnos, juntarnos, hablar. Sí. Gracias, al final igual se terminó. Oh, dale Jorge, dale nomás. Como cositas chiquititas Sí, respecto adelante. a lo que lo voy a dejar en tono respecto a lo que decía Marcela. Sí, es cierto, hay que conversar. Los zapatistas dicen, caminando nos preguntamos, y hay que ir al pasito del más lento. Eso quería decir. Muchas gracias. Y de hecho quiero citar a nuestro compañero Cristian Ruiz. No sé si él habrá sacado esta cita de otro lado, pero el otro día vi en sus redes sociales una frase muy atingente a esto. O sea, un pequeño escrito. Dice: es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes ni caudillos, ni mesías ni salvadores. Para luchar solo se necesitan un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Yo le agregaría también a eso algo que pusieron en Facebook, que alguien escribió, Juan Curumilla también, que está siguiendo atentamente, puso, o no sé si fue él, pero bueno, pusieron que también es necesaria la unidad. Y justamente yo destaco la importancia de la unidad en este proceso, porque al menos en la asamblea territorial en la que yo he participado, vivimos experiencias similares. O sea, hay que reconocer que Chiloé, al ser un lugar que no tiene un proceso de educación superior tan extendido en el tiempo, es común que, por ejemplo, la organización social territorial no se haya permeado, como en otros lugares del continente, con estudiantes, ¿verdad? Porque es algo normal que ha ocurrido en los procesos históricos de movilización de muchos países del mundo, que la juventud y los sectores estudiantiles permean ideológicamente, etcétera, las movilizaciones y las organizaciones. Acá en Chiloé no había universidad, entonces se da mucho de que se generó también un choque, digamos, no un conflicto, sino que no sé cómo llamarlo, un engranaje entre distintas experiencias políticas de quienes venían del continente, ya sea porque habíamos, como en mi caso, estudiado fuera, ¿cierto? O bien venían a habitar este territorio desde el continente, con otras experiencias políticas, tratando de coexistir con habitantes del territorio que no contaban con esa experiencia. Y en algunos casos eso pudo haber generado conflictos, pero en otros casos, y en base a la unidad, esto enriqueció mucho la asamblea. Por lo menos nosotros en Chonchi eso fue, yo creo, lo que nosotros primamos en todo momento, la unidad. Tratamos de evitar las diferencias como acérrimas, ya que no entendemos que en una comuna como Chonchi, que no habíamos tenido este tipo de experiencias anteriores, era más importante que siguiéramos existiendo, levantar un referente territorial, a pesar de nuestras diferencias. Entonces, simplemente quería destacar eso. Todo este proceso fue complejo, no solamente por este engranaje de experiencias políticas, sino también por el engranaje de generaciones distintas. Y aquí estamos y tenemos que seguir porque la tarea es mucho más larga que simplemente ir a votar el día de pasado mañana. Tenemos claro que esto tenemos que seguirlo desarrollando para que podamos alcanzar una asamblea constituyente que sea soberana, plurinacional y con todas las características, ¿cierto?, que nosotros hemos definido en nuestros cabildos y en nuestras asambleas territoriales. Eso. Me parece que en internet no hay más intervenciones o preguntas. Un saludo mandan, lo voy a leer. Literal, bueno, se reforzó por otra parte de otra compañera, la unidad. Un compañero de Castro, Enrique Soto, escribe: saludo a los compañeros y compañeras que siguen luchando, esos son los imprescindibles. Nos veremos en la unión organizacional tan necesaria para nuestro pueblo de múltiples organizaciones que deben avanzar hacia la concreción de nuestras justas demandas chilhueñas. Eso. Si alguien más quisiera ahora hablar, ya está abierta la palabra para el panel, retomar el tema que estimen necesario. Yo me voy a callar un rato porque ya hablé mucho. Yo. Ya. Solo una cosa, dos cosas muy breves, ¿no? Respecto a lo que se ha ido diciendo últimamente. Con respecto a la unidad, yo creo que realmente hay que mantener la unidad de acción, ¿no? O sea que no podemos dividirnos ahora. Pero sí que hay que mantener el debate de las diferencias, ¿no? Es decir, me parece importante que si tenemos diferencia, lo que yo decía del movimiento feminista, pero que se da en cualquier asamblea, en cualquier lugar, si tenemos diferencia,
que no son seguramente respecto al objetivo que queremos, pero esas diferencias es importante debatirlas con mentalidad abierta, de escucharnos, de ponerte en el puesto del otro, de la otra, entender por qué lo está diciendo, y yo creo que eso significa un aprendizaje común, ¿no? Y por tanto, y no es fácil, o sea, este diálogo, ¿no?, que se le llama a veces ecología de los saberes, yo creo que no es fácil, porque todos creemos que tenemos la verdad, ¿no? Entonces nos cuesta escuchar, nos cuesta un diálogo de verdad, no es fácil. Pero yo creo que es un aprendizaje importante porque aprendemos todos y todas entre todos, ¿no? Entonces, la unidad me parece absolutamente necesaria, la acción, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo para hacer esto, para hacer lo otro, pero podemos seguir debatiendo con tranquilidad las diferencias, por qué yo pienso esto, por qué tú piensas esto, con respecto a un objetivo común. Claro, yo no voy a ir a debatir con la derecha, ¿no? Es pérdida de tiempo, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí con los compañeros o compañeras que estamos en un mismo objetivo, ¿no? Y a lo mejor también me dicen algo que a mí no se me había ocurrido, o puedo aprender también. Entonces yo creo que ahí hay, bueno, pues está como, no es una dualidad, es como un complemento, ¿no? Y yo también creo que el aprendizaje, yo cada vez le doy menos valor a lo académico, ¿no? Cada vez más las universidades en general, no voy a entrar con ninguna en especial, pero todas las que yo conozco, están manteniendo el sistema, ¿no? Y a lo mejor no por culpa de la gente que está ahí, pero es la presión que tienen y es como se han ido convirtiendo, ¿no?, en sostenimiento del sistema. La gran mayoría de las facultades, por supuesto que las de economía las primeras, ¿no? Entonces, el aprendizaje que tiene el alumnado es ese, no es otro, ¿no? Y por tanto, en lo académico yo cada vez pienso que, bueno, sí, tiene una cierta importancia, porque siempre podrás encontrar algún profesor, alguna profesora que te explique o que te enseñe algo diferente. Pero creo que también hay que valorar las otras formas que te enseña la vida misma, ¿no? O sea, no sé, yo estaba en contacto con muchas mujeres campesinas y lo que aprendo de aquellas mujeres, de las formas de producir, de las formas de trabajar, esto no, en ninguna academia lo aprendes, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que relativizar, ¿no?, lo que son las valoraciones de los aprendizajes. Y finalmente, solo una cosa con respecto a todo lo que se ha dicho aquí, bueno, lo que más o menos se ha dicho en relación a lo que viene, ¿no? Yo creo que nunca hay que desvalorizar al enemigo, ¿no? O sea, no son tontos, ¿no? De hecho, nos colaron en esto del acuerdo por la paz, que creo que no nos lo imaginamos, al menos en ese momento no lo imaginamos. Y nos despertamos el 15 de noviembre con el acuerdo por la paz en la mesa, ¿no? Con lo cual significó una tomadura de pelo, una desmovilización, y ahora que, como dijo Sergio Grez, estamos con la cancha rayada, ¿no? Por tanto, no desvaloricemos lo que tiene. Pero sí, yo creo que aquí tenemos que, no podemos deprimirnos, ni hablar de deprimirnos. Sabemos lo que hay, nunca nada ha sido fácil, tienen el poder económico, político, militar y jurídico, todos, ¿no? Nosotros tenemos el poder de la calle, de la ciudadanía, la fuerza del pueblo. Bueno, pues no, o sea, tenemos que pensar, saber que nunca nada ha sido fácil y las luchas de este pueblo han sido duras y ha costado mucha sangre y sigue costando, y por tanto tenemos que seguir ahí, tenemos que actuar de forma muy solidaria, y nos esperan 2 años complicados y que van a requerir mucha energía, mucha unidad en la acción, ¿no?, para seguir. Sabemos que los que salgan, los que se reúnan, nunca van a acordar las cosas que hoy se han dicho aquí, que el pueblo está pidiendo, ¿no? Y que por eso ha costado tanta sangre. Esto no es lo que van a acordar. Y por tanto,
tenemos que estar ahí debatiendo, exigiendo y saliendo a presionar qué es lo que realmente estábamos solicitando, ¿no? Y por tanto, yo creo que tenemos que mentalizarnos bien de las energías que vamos a requerir los próximos 2 años para seguir en los debates, en las discusiones, saber siendo solidarios, saber manteniendo la unidad y manteniendo también la calle, ¿no? O sea, el complejo que nos espera por delante. Muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Muchas gracias, Cristina, por esa intervención. Bueno, tenemos varias palabras pedidas, parece que el CUN está bastante interesante. Yo antes de dar las palabras también quería decir que este proceso de que el CUN, como decía Cristian, ha servido para esto, para debatir, para hacer también una lectura crítica de nuestro propio proceso, que muchas veces no nos damos el tiempo de hacerlo, y creo que es fundamental ir entretejiendo esas reflexiones para unirnos y para levantar nuestras experiencias como válidas, como también decía la Cristina. Ahora la palabra la solicitó la compañera Diela para que dé sus comentarios. Diela. Ya, por aquí estoy, Carmencita, muchas gracias. Mira, más que nada quiero contarles un poco a los que están acompañándonos durante todos estos viernes, ya varios meses, y hacer un recuerdo que esto es que el CUN constituyente, bueno, que propiciados por la Escuela Superior Campesina de Curacó de Vélez, reúne, somos personas que estamos en distintos lugares. Para que tengan claridad, nosotros estamos en Castro, en Curacó de Vélez, en Chonchi, en la isla de Quinchao, en San Javier, en Ancud, y en Ancud incluso hay personas en la zona rural, en Cabeza de Vaca. Entonces, es bien nutrido Quelcún en cuanto a los lugares donde nosotros estamos en este minuto sentados cada uno en su hogar. Y también tener la claridad que este espacio que de alguna manera se crea y que de alguna manera nosotros nos hemos ido cada día como fortaleciendo y nutriendo también, se posibilita gracias increíblemente a la pandemia, porque si no hubiera ocurrido esta pandemia, no hubiéramos pensado en esta forma de poder comunicarnos y de alguna manera seguir en este proceso constituyente, porque por algo la palabra lo dice, que el CUN son quien CUN constituyente, este tiempo de espera para llegar a este proceso constituyente. Y ahora estamos a puertas del primer paso de este hito, que es el plebiscito. Entonces, de alguna manera, yo pienso que nosotros vamos dándole la vuelta a esta situación, porque hemos sido capaces de mantener esto en el tiempo y de manera bastante dinámica, con un proceso de aprendizaje que nos ha nutrido a todos. Lo importante de esto es entender que la palabra constituyente es de raíz latín, que significa con es junto o todos, y stuar, que viene de establecer, es que se realiza una acción, es una acción que realizamos todos juntos. Es decir, eso debería ser lo que debería escribir la Constitución, que digamos los que están siendo los constituyentes deberían ser los que realizan la acción de todos. Como en la práctica eso debería ser lo que debería darse, y que en la práctica en este minuto está siendo amarrado. Pero como para ir teniendo claridad que, y no nos vayan envolviendo en estas palabras que de pronto nos hacen perder qué es lo que significa en el proceso que estamos. Y aquí la única meta clara es el bien común de la gente, es decir, de la gente común, la gente de la calle, que es la que en realidad está siendo oprimida por este modelo, por esta Constitución del 80, porque la gente está en la calle porque es porque ya no soporta más, porque simplemente esto ya no dio para más. Entonces, yo pienso que lo único que nos queda nos queda en este minuto es la tolerancia y el respeto. Y ese respeto también significa que el Estado de Chile debería respetar esta posibilidad que nosotros,
como ciudadanos nos estamos entregando, porque ellos no nos están haciendo un regalo, esta es movilización de las calles la que logra tener esta posibilidad. Entonces, el respeto debería partir por ahí, y sabemos que no parte por ahí con todo lo que nos acaba de exponer el compañero Cristian. Lo único que hemos encontrado es simplemente represión. Represión como en tiempo de dictadura. Es triste decirlo, pero es así. En democracia nos encontramos tan reprimidos como en tiempo de dictadura. Y bueno, harta tarea por delante, y pienso que lo único que tenemos es nuestra fuerza y el apoyo mutuo, y tener claridad, y cada uno ir avanzando con los procesos. Así que nos queda mucha tarea por delante, compañeros. Así es, Diela, muchas gracias. Víctor también había solicitado la palabra. Víctor. Sí, gracias. Primero saludarlas a todos y a todos. Bueno, me perdí quizá un par de quelcunes atrás porque me operaron, ahí estuve medio con problemas de salud y también de trabajo, así que retomo hoy día y me alegro que también sea en torno a este tema. Pero quizás me quedo con la sensación, por las palabras y las intervenciones que escuché, sobre todo las últimas, con una sensación un poco amarga. Me imagino a la gente que nos está viendo hoy día en sus casas, que en general se llevará la impresión de que en realidad quizás da un poco lo mismo ir a votar el día domingo, este domingo, al plebiscito, porque no va a cambiar mucho la cosa, al menos de lo que hemos conocido durante los últimos años. Y yo creo que efectivamente eso no es así. Si algo me pasa con lo que va a pasar este domingo, que logro ver en una perspectiva histórica que efectivamente hay un punto de inflexión. Y es un punto de inflexión en la historia de Chile durante los últimos años que efectivamente se ganó en la calle. Es decir, no apareció de la noche a la mañana por voluntad política de quienes hoy día están en el bloque, en el poder, quienes están tanto en el gobierno como en la oposición, y que han administrado este modelo durante los últimos años, sino que efectivamente fue una conquista que se llevó a través de la movilización social y fundamentalmente sobre la denuncia de los abusos que hemos vivido durante las últimas décadas, desde la dictadura hasta hoy día, y que se ha consolidado, que hoy día ha hecho agua por todas partes, ¿sí? Y que no solamente está haciendo agua en Chile, sino en muchas otras partes del mundo también. Hay un cuestionamiento profundo al modelo neoliberal y sobre todo al giro autoritario que han tenido los gobiernos. Si nosotros nos damos cuenta, el 18 de octubre del año pasado, para hacer la evaluación del año corrido, lo primero que hace el gobierno es decretar zona prácticamente de guerra, es decir, le declara la guerra del día 1 a la movilización social, poniendo, trazando una línea, poniendo a los pueblos enfrente y defendiendo fundamentalmente el modelo que hemos tenido durante los últimos años. Entonces eso efectivamente es un giro autoritario, no es un giro democrático, no es nada de lo que pudiéramos estar hoy día, por ejemplo, reflexionando en torno a que el gobierno quiso tender puentes, hacer diálogo, etc. Es un giro autoritario, y lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil, lo vimos también en Argentina, y lo estamos viendo en otros países donde efectivamente las derechas se están radicalizando y donde se ha perdido el centro político, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en el fondo las posiciones políticas de la sociedad se extreman y hay posiciones muy de derecha hoy día, en España, por ejemplo, con el surgimiento de algunos partidos, incluso en Europa, proto-nazi, es decir, o lisa y llanamente neonazi, es decir, yo creo que está pasando en el mundo algo que en Chile se expresó muy bien el 18 de octubre, donde Piñera lo primero que hace es sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. En ese contexto, yo creo que haber llegado a tener la posibilidad de cambiar la Constitución efectivamente es una conquista. Evidentemente tiene cortafuegos, es decir, ¿qué hace el bloque en el poder? Le pone límites, ¿cierto? Fundamentalmente yo creo que el límite que más no nos acomoda es este 2/3, que efectivamente lo conocíamos antes del decreto o de la promulgación de la ley 21.200, es decir, sabíamos con anticipación que había un acuerdo entre el bloque en el poder de que había efectivamente un 2/3 para hacer este plebiscito.
En ese contexto, y para ir redondeando la idea, yo nunca he sido muy cercano a la idea de la unidad. No sé si como concepto no me cuaja, creo que es bien falso, que en la práctica se da muy poco en la vida histórica. Más bien siempre he pensado en la idea de articulación. Es decir, no necesariamente tenemos que llegar a la unidad de criterios, de pensamiento, de ideología, a lo mejor vamos a seguir pensando eternamente diferente, pero sí es necesario articularse, ¿sí? Y yo creo que muchas veces el mundo social, yo pertenezco a una organización social nacional, a Modatima, que lucha por la recuperación del agua, pero Modatima también tenemos esa discusión, es decir, los movimientos sociales muchas veces se traza una línea con el movimiento político, por ejemplo, y se nos pone frente a frente diciendo nosotros somos sociales, movimiento social, por tanto, ideológicamente somos distintos, y ahí yo creo que hemos estado dándonos vueltas durante muchos años sin tener la percepción de que es necesario articularnos, manteniendo las diferencias. Entonces, más que unidad, como ese concepto de todos corramos por el mismo lado, yo hablaría de articulación y creo que el momento político que estamos viviendo nos obliga a articularnos. No podemos sino articularnos. Entonces creo que por eso era importante llamar a la gente que participe evidentemente del proceso del domingo y a que vote apruebo y convención constitucional como dentro de las dos alternativas, la alternativa más democrática de aquella, sabiendo los cortafuegos, ¿cierto?, que pusieron del bloque en el poder en esto, y que evidentemente este es un proceso que sigue en disputa, no es un proceso que se cierre el 25 de octubre, sino que, al menos para mí, debe ir a abrirse, es decir, es un proceso que se va a seguir disputando, incluso eligiendo a los constitucionalistas el día 11 de abril del próximo año. Va a seguir abierta la disputa. Si uno estudia, por ejemplo, el proceso constituyente de Bolivia, los bolivianos dicen, nosotros, nuestra asamblea constituyente se demoró en tomar acuerdos, precisamente porque es difícil poder congeniar posiciones absolutamente distintas unas con otras. Imagínense el momento que haya que discutir, por ejemplo, la recuperación del agua. Eso no va a ser fácil, va a haber una tensión. Y evidentemente van a haber bloques dentro de intereses políticos, ideológicos, de imaginario, etc. Y también en ese caso tiene que haber disputa desde afuera del proceso o del órgano constituyente que logra hacer esos cambios más difíciles de sobrellevar. Ahora, lo que yo sé es que efectivamente el acuerdo también contemplaba una hoja en blanco, es decir, si no hay un acuerdo de 2/3, no es que se quede el artículo anterior, sino que se legisla en el próximo Congreso el acuerdo para cambiar ese artículo. Es decir, no solamente es importante elegir de manera articulada los constitucionalistas de abril de 2021, sino que también es importante articularse para elegir bien a los próximos parlamentarios, porque también van a ser parte de este proceso constituyente. Entonces, con esto cierro, creo que el proceso sigue abierto y en disputa. ¿Sí? Hoy día analizábamos, yo creo, 1 año del estallido social y además estamos a 2 días de este plebiscito, pero también es importante en una perspectiva histórica entender que esto no se termina acá, que esto se abre acá. Probablemente vamos a seguir teniendo hitos en los próximos 5 o 15 años donde vamos a seguir disputándonos cosas que hasta hoy día nos molestan de esta sociedad. Y con esto cierro, creo que en ese contexto, y por eso hablo de articulación más que de unidad, creo que en este campo es importante hablar de organización, porque si algo tenemos, aquellos que no tenemos nada, como no tenemos nada dentro de este mapa de disputa institucional, no tenemos nada dentro de este mapa de disputa orgánica dentro de la institucionalidad, que afloró mucho de año pasado, que es la si dejamos, por ejemplo, no solo de reflexionar, sino que de articularnos en los territorios, de organizar gente, de salir a la calle, pero además de organizar nuestros debates, nuestras posiciones políticas, fácilmente, y eso va a ocurrir como ocurrió en las últimas décadas, fácilmente nos van a pasar por arriba. Yo creo que con esto cierro, creo que, y por ahí decían, lo único que tienen los pueblos es su capacidad de organizarse. Si no ocupamos esa herramienta, y dejamos que en realidad todo siga o fluya sin organizarnos y sin hacer el esfuerzo, ¿sí? Hacer el esfuerzo como decían al final, de tener esta voluntad de articularse con otros, independientemente de nuestras diferencias,
va a ser difícil cambiar las cosas. Yo creo y llamo un poco a la esperanza de este proceso. Creo que es importante, un proceso que ganamos y un proceso que hay que seguir haciendo ganar de aquí en adelante. Eso. Gracias, Pipo, por tu reflexión. Janet había solicitado también la palabra. Janet, ¿estás por ahí? Sí, acá. Bueno, solamente para agradecer a todas las personas que se mantuvieron durante todo esto, que el CUNES que hicimos, agradecer a todos ustedes, compañeras, compañeros, porque de verdad yo creo que de esto es lo que nosotros estamos hablando cuando tratamos de decir que hay que construir con las bases, no desde arriba. Yo creo que es importante que nosotros tampoco creemos falsas expectativas. Yo creo que todos estamos con el apruebo, eso es indesmentible. Y es un gran paso político que se ganó el pueblo en la calle, porque si no hubiera sido por el movimiento que iniciaron nuestros estudiantes, que desgraciadamente hoy día no fueron considerados para poder decir, oye, quiero una nueva constitución, pero fueron los que iniciaron el proceso y por ello se dio este proceso, ¿no es cierto? No estaríamos conversando hoy de una nueva constitución. Entonces, no es que no estemos esperando triunfar en el apruebo, sino que estamos diciendo que nada va a ser fácil después. Que si nosotros queremos cambiar un modelo, porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos cambiar, ¿no es cierto? Algunos quieren cambiar una parte, otros otra parte. Bueno, si nosotros estamos hablando de que queremos cambiar un modelo político, un modelo económico, que se impuso a bala, a fuerza, a sangre en este país, como fue en el año 73, el neoliberalismo y el capitalismo entró matando y diezmando a nuestros pueblos, y hoy día sigue más fuerte, más enraizado. El otro día botaron un chico por el puente, mataron a un compañero en La Pintana, tienen a los presos políticos mapuche en el olvido, tienen 2.500 o más, como nos decía Cristian, compañeros que iniciaron este proceso presos ilegalmente. Entonces no les va a ser fácil, no nos van a entregar lo que nosotros queremos para cambiar esta constitución tan fácilmente. Ahí es donde el llamado a que después que ganemos el apruebo, el pueblo tiene que seguir movilizado. Si el pueblo no sigue organizado y no sigue movilizado, no vamos a ganar los derechos que se nos han quitado. Y en eso yo quiero hacer un llamado a todos los que nos están escuchando en realidad a que se sumen a las organizaciones, y especialmente a las organizaciones, porque desgraciadamente somos los que tenemos que defender estos intereses. No creo en el charlamento, podríamos decir, en vez del parlamento, porque en realidad ellos negociaron nuestros derechos. Eso, y aunque digan que soy muy radical, o sea, yo prefiero decirlo así, porque de verdad después vamos a quedar, igual podemos quedar desencantados. El apruebo es un punto, y de ahí lo otro viene en la medida de que nosotros nos organicemos, y no en la medida de lo posible, porque ya basta de la medida de lo posible. En nombre de la medida de lo posible se negociaron hasta los muertos en este país. O sea, yo creo que nosotros tenemos que romper estos viejos esquemas que nos impuso los partidos políticos hablándonos de la política. Y ahí todos tenemos derecho a soñar y a creer que podemos cambiar este mundo. Eso, y agradecer y a seguir adelante. Gracias, Janet. Cristian y Jorge serían las dos últimas palabras. Ya, voy yo. Dale. Bueno, no, dale Jorge si quieres tú primero, no tengo problema. No, dale nomás, sí. Es un compendio lo que voy a hacer. Dale nomás. Ya, bueno, primero agradecer, ¿cierto?, a las personas que nos han seguido durante este proceso. Como bien decía, recuerdo que algún compañero o compañera acá del panel, el que el CUN constituyente es un espacio de reflexión, de conversación para poder proyectar, ¿cierto?, lo que viene siendo este proceso constituyente
para Chile y para los territorios al sur, como es Chiloé. Creo que hemos sido capaces de poder plasmar, ¿cierto?, más allá de nuestras posturas personales, sino visiones más globales, aportadas desde las distintas expresiones sociales, académicas, políticas que hemos podido tener acceso a través de las organizaciones sociales y de la Escuela Superior Campesina, a la cual agradezco personalmente la instancia que se ha generado en torno a esto. Creo que no solo va a servir para nosotros y nosotros quienes hemos estado acá como panelistas, sino también a futuro para muchas otras personas que puedan revisar este material, ya que hoy en día la tecnología lo permite, poder analizar, ¿cierto?, de distintas tareas cuáles son los cambios necesarios que hoy en día tiene que pasar de manera más o menos rápida en este proceso de cambio de constitución. Creo que son distintos los tiempos en los cuales de repente nos manejamos quienes le hemos entregado parte de la vida al activismo social y político. Entendemos también que no comienza ni termina con nuestro accionar particular en un momento de la historia, sino más bien es una consecuencia de luchas, de la cual agradezco también todas las experiencias del panel, que son compañeros y compañeras que durante toda su vida le han entregado, ¿cierto?, a las demandas sociales, a las luchas populares, y creo que ese legado también es el que recibe de una u otra manera esta generación. Y creo que en esa posición, de la cual uno se encuentra un poco bisagra, ¿cierto?, en la transformación de un mundo que viene cambiando constantemente, a uno que se plantea, o una generación que se plantea un mundo fuera al menos del neoliberalismo, creo que ha sido súper necesario y nutritivo para quienes han podido tener acceso a este material, que podamos haber entregado esta herramienta. No sé cómo todavía seguiremos a futuro. Creo que ha sido una experiencia muy bella, también una posición política que, si bien es cierto, no es entendido en el mediano o en la coyuntura particular que estamos viviendo, creo que plantea desafíos más largos que supera, ¿cierto?, nuestro individualismo. Y creo que ahí, en ese aporte, la mayoría de las palabras han rondado, ¿cierto?, la necesidad de la unidad, pero también de la unidad estratégica para poder, de una u otra manera, entregar una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y creo que eso no solamente entra en una constitución, sino que entra en un proceso de transformación social que cada vez va a ser más profundo, que espero que también sea así. La masa social y crítica o sensible a la opresión ha crecido de manera exponencial. Creo que quizás incluso los números que esperamos sean positivos en torno a la apruebo de una nueva constitución, creo que nos van a reflejar completamente la cantidad de personas que han abierto los ojos y que también han despertado, ¿cierto?, con este proceso que se ha abierto desde octubre en adelante. Creo que no solo la organización y los partidos políticos no han sido capaces de dar las soluciones reales, porque una cosa es el cambio de constitución y otra son las demandas inmediatas que se exigían en ese momento. Como bien delante exponía en algunos documentos, se hablaba de más de 2000 peticiones sociales que se habían podido reclutar en los distintos territorios. Significa que Chile no solo va a cambiar por una constitución, sino que necesita cambios profundos, cambios radicales, posturas descentralizadas, y que de una u otra manera superemos la forma organizativa que hasta ahora no han podido dar respuesta a ciencia cierta de cuáles son las necesidades que el pueblo hoy en día está demandando. Así que creo que esto es una luz de esperanza, el cambio de constitución por un lado, pero otro también el proceso que nosotros y nosotras hemos estado generando en el territorio para que así podamos plantearnos en un futuro transformaciones más profundas y que ojalá eso signifique un mejor bienestar para la población de Chile y para la población del archipiélago. Eso, compañeras y compañeros. Gracias, Cristian. Yo quiero referirme un poquito a algunos conceptos que se han dicho acá, que sería necesario como, no sé, redondearlo o plantearla, lo que pienso respecto a ello. El primero es respecto a la unidad, que se dijo hace un rato y se ha dicho varias, que yo también estoy de acuerdo con Víctor. La palabra unidad a mí me da un poquito de, me suena, a lo mejor es semántico, pero me suena un poquito a hegemonía, y yo pienso que hay que pensar que somos diversos, somos distintas, pensamos distinto, incluso cómo construir, cómo avanzar. Lo importante, bueno, Víctor ya lo había señalado, así que un poquito redundar, es la articulación, el ir juntos.
quizá, como decía Cristina, unidad en la acción, ¿no? Concretar una acción y llevarla a cabo, pero el forzar la unidad es lo que de hace tiempo nos tiene acá, pues nos forzó a seguir ciertas cosas que en realidad no estamos totalmente de acuerdo. Así que lo importante es dialogar, o sea, conversar mucho, discutir, llegar a acuerdos y articularse en las luchas y en las batallas que nos vienen adelante. Respecto a eso, yo pienso que las personas que piensan que la lucha se acaba cuando después de esta elección o después que tengamos la Constitución, pienso que no leen bien la realidad, no leen bien en lo que estamos. La lucha es continua hasta el final y siempre vamos a estar luchando, siempre vamos a estar en esta dinámica de oposiciones, de cosas encontradas, y de gente que va a querer dominarnos y hacer los grupos de poder hacer lo que ellos quieren. Así que la lucha es permanente, se vive para luchar. Y algo que había dicho Cristina a mí me recordó una experiencia con respecto a lo académico, al mundo de la universidad, de los que estudian, de los letrados, como decimos. Hay una experiencia que conocí, leí sobre una experiencia en México. En México, en el norte de México, esto no es en el sector del Chiapas, había una comunidad que tenía un bosque, y el bosque se estaba muriendo, estaba degradándose, no sabían cómo tratarlo, y la comunidad se reunió en una asamblea y decidió enviar a uno de sus hijos a estudiar a la universidad ingeniería forestal. Hicieron varias, no sé, pues, completadas, no sé cómo se llamará allá, ajustarle plata al chico para que fuera a estudiar, y el chico volvió a su pueblo a entregar ese conocimiento que aprendió en la academia, y salvaron el bosque. Yo creo que esa es la misión que tiene el académico, el experto, que su conocimiento se pone al servicio del pueblo, y así, no al revés, no que la academia sea la que mande, dirija porque saben más. Y esto es bien importante en el asunto de la Constitución, porque hay mucha gente que dice que nosotros no tenemos nada que ver en la Constitución, eso es para los abogados, para los cientistas políticos, y yo pienso que es al revés. O sea, nosotros redactaremos, conversaremos cuál es el mundo que queremos, cómo queremos que sea nuestro país, nuestro archipiélago, y los académicos y los expertos son los que tendrán que traducirlo, esas palabras, ese pensamiento, esos sueños que tenemos nosotros, en un texto que nos ayuden a vivir mejor. Lo otro, no sé, me dejó un poco helado lo que decía Pipo de que era medio desesperanzador. Yo pensé que el texto era más esperanzador, porque yo lo que decía es que aún tenemos esperanza, que todavía esto se debate, y que todavía tenemos nosotros la posibilidad de lograr lo que queremos. Si lo único que tenemos que hacer es mucho trabajo, yo sé que mucho trabajo, llegar a la gente y hacerla participar y hacer presión. Como se ha dicho aquí, nosotros logramos que la casta política se aceptara a hacer una asamblea constituyente porque la gente estaba en la calle. Millones de personas salieron a la calle, y eso es lo que presionó para que estemos aquí donde estamos. Si eso es verdad. O sea, aquí estamos porque nosotros salimos a la calle, y eso no podemos perderlo, y eso hay que seguirlo. Y viene otro proceso, entonces hay otras estrategias que hay que elaborar. A lo mejor no van a andar en la calle, pero sí hay otra estrategia, y es lo que proponía, y no es que proponga yo, si hay mucha gente
entre ellos letrados, que proponen esto de los cabildos y empezar a construir la constitución que nosotros queremos y ese sea el mandato a los constituyentes. No podemos permitir, y eso sí que hay que ser bien enfático, no podemos permitir de nuevo que políticos que ya se están candidateando sean los que vayan a construir la constitución a espalda del pueblo, a espalda de nosotros. Y eso es lo que hay que evitar. Y para eso la tarea es doble, es triple. Evitar eso, tenemos que construir y seguir corriendo el cerco para lograr lo que nosotros en los diálogos, en las conversaciones queramos hacer llegar. Eso. Y la lucha sigue hasta el final. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes hoy día en este panel, también a las personas que nos están viendo por Facebook. Decir que en realidad hoy día hemos querido hacer un recorrido histórico, un análisis de los movimientos sociales, de la importancia también de la organización, del articularnos, del entrelazarnos por medio de la organización política y social, y también invitarles a continuar viendo nuestros quelcunes, que vamos a seguir con nuevos desafíos, claramente, con un nuevo proceso histórico que esperamos que siga nutriendo y aportando a las organizaciones sociales y territoriales del archipiélago. Ahí agradecerles a todas las compañeras que están con su cartelito de apruebo. Es un proceso más, no nos vamos a quedar en casa, la invitación es a seguir luchando, siempre lo hemos hecho, no es desde ahora nomás. Por algo toda esta historia que se ha contado, todos estos movimientos que se han contado vienen desde hace mucho tiempo. Son luchas muy largas y en ello lo fundamental es la formación. Cómo nosotros somos capaces de intercambiar información, de nutrirnos entre nosotros, tenemos que conocer cuál es el modelo que impera para poder combatirlo. Y siempre creo yo que igual es algo que apuntaba el Jorge, de la mano de la creatividad. Nunca perdamos la esperanza porque nuestro pueblo es creativo, ha sabido inventar y crear proyectos políticos nuevos, alternativas también a estos modelos, están presentes, está presente la resistencia, las microresistencias en los pueblos, no podemos olvidarla y siempre avanzar en conjunto a ellas. Eso, yo también me despido de compañeros y compañeras con mi mata Paco, Quiltro y Rebelde. Bueno. Saludos. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escucharnos porque estuvo bastante largo este quelcún. Sí. Hasta el otro viernes. Nos vemos.